En el caso de Andrés Velázquez, él habla de no utilizar el diferendo o la cuestión del exequivo, no utilizarlo con provecho electorero. No solamente ustedes han utilizado el exequivo en estos últimos 6 meses con provecho electorero, pues son ustedes los que lo hicieron. Ustedes fueron los que se fueron y se presentaron allá y se tomaron fotos en la isla de Anacoco y todo esto. Se fueron allá, se tomaron fotos y todo para hacer propaganda sobre el caso del exequivo, porque ustedes pensaban que el gobierno nacional no iba a reaccionar como tienen que reaccionar, porque el exequivo es nuestro. Ahora hay que plantear cómo. O sea, ¿cuál es la visión nuestra? ¿Cuál es la visión nuestra? Pero no la visión de ustedes. La visión de ustedes viene marcada en una serie de movimientos que tienen que ver con el atenazamiento de Venezuela. Es decir, el derrocamiento de la revolución bolivariana. Ustedes lo saben. Yo no me voy a poner aquí yo he visto a varios, porque no les quedaba otra, quedemos claros, a varios diputados que apoyaron de manera unánime, por primera vez apoyaron algo que el gobierno defiende con vehemencia y con pasión. Por fin. Eso es lo primero que tenemos que decir. Pero el problema es por qué ellos estaban tocando lo del exequivo. ¿Por qué María Corina? ¿Por qué Andrés Velázquez? Y conjuntamente con la elección reciente del señor Granger, es que se llama Granger, ¿sí? La elección de Granger, que dicho sea de paso, nuevo presidente de la Guyana, de la República Cooperativa de Guyana, que gana apenas con 2.000 votos y con serias dudas sobre fraude. Es más, vamos a plantear algo, ¿no? Hubo muchísima presión por parte de los norteamericanos para que Ramotar, antiguo presidente, llamara a elecciones. Y gana extrañamente un cigüí que estudió en Estados Unidos, y un cigüí que vino a hacer su trabajo, que es la de provocar. Ahora, el tema es por qué, repito, se van uniendo dos cosas a la vez. Se une Granger, se une María Corina Machado, se une la oposición venezolana con el caso del exequivo, se une la provocación de Granger, quien dice simple y llanamente, por cierto, en esas declaraciones que da Granger, él dice que el presidente Nicolás Maduro tiene que ser más amigable. O sea, él se presenta en CARICOM, y en CARICOM dice que Venezuela es como un mono en la espalda, ¿verdad? Pues les pesa porque ellos no van a entregar ese equipo. ¿Cómo que no la van a entregar? ¿Y por qué? Va con la provocación, el que tira la grosería, el que está siendo provocador, el que incluso ignora el Tratado de Ginebra. O sea, lo que se firma en Ginebra es Granger. Y fíjense ustedes que él habla de 1899, que no, lo que pasa es que Venezuela está pensando en la firma de lo que pasó en el año 1899. No, señor Granger, hay que hacer historia. Porque si hoy vamos a hacer algo aquí en este programa es historia. Ahora, Chávez nos enseñó algo. Esto me lo regaló el presidente Nicolás Maduro, le mando un abrazo desde acá. La verdad sobre el exequivo. La verdad. Pues me decía el presidente, el pueblo venezolano, decía, fíjense bien, el libro comienza con una cita de Andrés Eloy Blanco, que dice, el pueblo venezolano debe saber por fin dónde empieza la patria y dónde termina. No es posible que todo el pueblo de Venezuela ignore todavía a estas horas qué forma tiene su madre geográfica. Esto lo dice en 1941 Andrés Eloy Blanco. Eso en primer término. ¿Por qué? Hay que empezar a dibujar qué fue lo que pasó. Por cierto, conjuntamente con esa campaña, primero tildando al presidente de haber sido blando, de haber ocultado supuestamente un pacto entre Cuba y Guyana, se lanzan con esta tesis por Twitter. Cuba reitera su apoyo a Guyana, entonces ponen aquí, Cuba reiteró su apoyo a Guyana en su diferendo fronterizo con Venezuela. Después dice aquí, Cuba hostiliza indirectamente a Venezuela apoyando a Guyana por Mariela León. Y después me llamó la atención esto, porque aquí es donde yo sé de dónde salen las cosas.
Fidel Castro agrede a Venezuela al apoyar territorialidad guyanesa. Declaración conjunta, El Mundo. Vamos a empezar por partes, porque tenemos que hacer historia. Aquí no estamos hablando nada más de lo del Esequibo, que dicho sea de paso, comenzando, señora María Corina, muy agradecido por su apoyo, pero le voy a decir una cosa, Roy Chatterton sabe más de lo que usted cree. La que se está haciendo la tonta y oculta lo que pasó con sus antiguos familiares es usted. Es usted. Pero el país sabe. Chávez sabía, y esto lo vamos a poner por etapas. Chávez sabía lo que teníamos que hacer con relación al Esequibo. Y eso lo vamos a demostrar ampliamente. Pero primero quiero pararme aquí. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué el ataque al comandante Fidel? Cuando yo vi quién publicó esta noticia, entendí todo, porque yo trabajé 19 años en el bloque de publicaciones de armas y conocí del trabajo que hacía este sinvergüenza, el dueño de este periódico anticomunista visceral llamado Miguel Ángel Capriles, que por cierto, ahora el ministerio se ve bien bonito en donde estaba la Torre de la Prensa, que era de él. Miguel Ángel Capriles. Entonces recordé, y aquí es donde nosotros entramos, en una cosa que le llamaron, porque primero vamos a ir explicando, ¿no? Esto es un bodrio. Yo se los voy a explicar por qué. Esto es un bodrio. Esto que están viendo aquí. Un bodrio que es para tratar de poner al pueblo venezolano en contra de Cuba, en contra del comandante Fidel. Todo un bodrio. Y les voy a explicar por qué. Y me remito a lo que llaman el documento de Santa Fe 1. El documento de Santa Fe 1 está basado en lo que llaman, y vamos a ver si tengo aquí la fecha, 1823, lo que llaman la doctrina Monroe, de James Monroe. Este documento de Santa Fe lo hacen sale a la luz en los tiempos de Ronald Reagan. Ya les voy a explicar quién es Ronald Reagan. Presidente de los Estados Unidos, uno de los presidentes más sanguinarios de Estados Unidos. Y dice así, fíjense bien, documento de Santa Fe 1, tiempos de Reagan, en el momento en que llega Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos, quiero que enmarquemos bien qué es lo que está pasando en América Latina en ese momento. Tenemos la revolución sandinista, tenemos una rebelión en El Salvador con el Frente Farabundo Martí, tenemos una rebelión en Colombia que llevaba ya bastante tiempo con la FARC, tenemos sobre todo unos países como Panamá, con Omar Torrijos, que logra, a través del presidente Jimmy Carter, logra obtener el Canal de Panamá. Es decir, que se le entregara el Canal de Panamá, se firma el tratado Carter-Torrijos-Carter, y le entregan para el año 2000 se tenía que entregar el Canal de Panamá. Se firma el tratado hasta el año 2000, si no me equivoco, ¿no, gordo? Ahorita les toca a ustedes, compadre, porque voy a poner aquí atrás, vamos a hablar hoy de historia. Para el año 2000 tenían que entregar el Canal de Panamá. Entonces teníamos a Cuba sola, ¿verdad? Y unos movimientos de izquierda, caso del Frente Sandinista, que ya había triunfado, teníamos al Frente Farabundo Martí, y hay una reacción en la América, en la América caribeña, la anglosajona. Caso Guyana, ¿verdad? Que en ese momento el Reino Unido o Gran Bretaña le está entregando, nombra como primer ministro a la colonia, que era colonia, a el señor Forbes Burhan, quien no solamente está siendo nombrado como primer ministro, sino que lo nombran como primer ministro y para remate le salió izquierdoso. En ese momento también está Maurice Bishop en Grenada, y ¿cómo es posible? Maurice Bishop se le estaba ocurriendo también hacer una revolución socialista. Estaba Torrijos, Burhan
en Guyana, Torrijos en Panamá, Maurice Bishop en Grenada. Y por último, estaba también moviéndose mucho hacia la izquierda un señor llamado Michael Manley en Jamaica. Por eso sale este documento. Y en este documento, vean lo que dice: el continente americano se encuentra bajo ataque. América Latina, la compañera y aliada tradicional de Estados Unidos, está siendo penetrada por el poder soviético. La cuenca del Caribe está poblada por apoderados soviéticos y delimitada por estados socialistas. Fíjense ustedes, eran estados que estaban haciendo pininos, estaban comenzando a nacer como estados que querían no solamente la independencia, en el caso de Guyana, que Guyana era una colonia, sino que querían liberación, querían hacer revoluciones. No se los permitieron. Y dice más adelante: la doctrina Monroe, la piedra angular histórica de la política de los Estados Unidos hacia América Latina, reconocía una íntima relación entre la lucha por el poder en el viejo y el nuevo mundo. Los tres grandes principios de esta doctrina eran: fíjense ustedes, esto te estoy hablando de la carta del documento de Santa Fe. Es decir, que lo que vamos a leer es de ellos. Dice: no más colonización europea en el Nuevo Mundo. Fíjense bien, no más colonización, pero sí la de ellos. La de Estados Unidos, porque la doctrina Monroe era América para los americanos. Y dice aquí: B, abstención por parte de los Estados Unidos en los asuntos políticos europeos. Es decir, América es mía, toda. Ustedes no se metan aquí. C, oposición por parte de Estados Unidos a la intervención europea en los gobiernos del hemisferio occidental. ¿Ven? Más adelante dice: la doctrina fue multinacionalizada y compatibilizada con la Organización de los Estados Americanos, ya habían expulsado a Cuba, por medio de la Declaración de Caracas de 1954, la cual señalaba que, abro comillas, documento de Santa Fe 1, la dominación o el control de las instituciones políticas de cualquier estado del continente americano por el movimiento comunista internacional que extienda a este hemisferio el sistema político de un poder extracontinental constituiría una amenaza a la soberanía e independencia política de los Estados americanos, poniendo en peligro la paz del continente, y exigiría la realización de una reunión de consulta para considerar la adopción de una acción apropiada de acuerdo con los tratados existentes. Por eso le aplican, expulsan a Cuba en el momento de la Revolución Cubana, la expulsan de la OEA. Dice aquí: América Latina, tanto como Europa Occidental y Japón, es parte de la base de poder de Estados Unidos. No podemos permitir que se desmorone ninguna base de poder norteamericana, ya sea en América Latina, en Europa Occidental o en el Pacífico Occidental. Estados Unidos está siendo desplazada del Caribe y Centroamérica por un sofisticado pero brutal superpoder extracontinental que manipula estados clientes. La influencia soviética se ha expandido poderosamente desde 1959, después de la Revolución Cubana. La Unión Soviética está en la actualidad instalada con fuerza en el hemisferio occidental. Estados Unidos debe remediar esta situación. Las raíces del presente dilema de seguridad de Estados Unidos se ubican a comienzos de los años 60, a saber, vean bien, este es el documento hecho por los republicanos, esto. Y ya les voy a decir dónde lo hicieron: en Santa Fe. Eso queda al sur de Estados Unidos, hacia el oeste, ¿no? Ajá. Eso es estado cerca de los estados mexicanos. ¿Sabe qué fundación funciona allá? La Fundación Heritage. ¿Saben ustedes que esa Fundación Heritage es la que hizo este documento? En Nuevo México. Santa Fe, Nuevo México. ¿Sabían ustedes que la Fundación Heritage es la que hace esto? ¿Y sabían ustedes que la Fundación Heritage o Heritage Foundation es una de las fundaciones que le da real a la oposición venezolana? ¿Qué cosas, no? Tiene íntima relación con Milton Friedman Foundation, tiene íntima relación con la National Endowment. ¿No le suena? ¿No le suena por qué Venezuela en este momento, y ojo, estoy en ese instante, les estoy señalando esto que está aquí, ya vengo para acá, pero primero esto, porque esto es una mentira.
Dice aquí, las raíces del presente dilema de seguridad de Estados Unidos se ubican a comienzos de los años 60, a saber en el fracaso de Bahía de Cochinos en 1961 y en el posterior acuerdo Kennedy-Khrushchev, que puso fin a la crisis de los misiles cubanos en 1962. En aquella oportunidad, el incremento en la amenaza, más allá de lo que se consideraba previamente como tolerable, hizo que se aceptara lo que anteriormente era inaceptable. Dice, la clara adopción por parte de Washington durante la guerra de Vietnam de la posición de América Latina no era importante, estratégica, política, económica ni ideológicamente, erosionó aún más la posición de Estados Unidos. ¿A quién le echan la culpa? Se la echan a Jimmy Carter, fíjense bien, a Jimmy Carter porque le entregó lo que por naturaleza le pertenece al pueblo panameño, firma con Torrijos la entrega del canal, que es un robo de los Estados Unidos. Vean ustedes desde cuándo, no es solamente desde antes, después de la independencia, cómo trataron de hacer un despojo con Venezuela. No, han hecho un despojo. Los Estados Unidos se convirtió también en un ser que invadía y tomaba territorio. Eso era lo que llamaban, lo que llamaba James Monroe. Dice por acá, no solamente acusan a Jimmy Carter, sino posteriormente, en lo que llamaron el documento de Santa Fe 4, que lo hacen cercano al año 2000, 2001, acusan a Clinton, a Bill Clinton, lo acusan de ser blandengue, pues, de tener una posición muy blanda con los países, esos países socialistas, pues comunistas. ¿Por qué matan a John F. Kennedy? Porque John F. Kennedy quería bajar el nivel de presión y los grandes aparatos armamentistas lo matan. John Kennedy quería sentarse con Cuba a conversar y no se lo permitieron, lo mataron. Así es el imperialismo. Esto lo inventaron, y ya les voy a explicar por qué. Porque la declaración que hace Cuba en esa oportunidad es una declaración de apoyo al gobierno de Forbes Burhan. De apoyo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo en ese momento una campaña feroz aquí y diciéndole al gobierno de turno aquí, que eran los adecocopellanos, diciéndole que atacaran a Guyana. ¿Por qué? ¿Por qué querían que atacaran a Guyana? Porque Forbes Burhan era un gobierno de inclinaciones socialistas. ¿Qué está pasando ahora a la inversa? Te ponen a Granger, un tipo de extrema derecha, un títere, un hombre que no sabe ni siquiera dónde está parado, atacando a Venezuela ahora para atenazar a Venezuela. Pero es que esto viene corridito. Primero, Estados Unidos ya no confía en la oposición venezolana. Y hay que decirlo, no confía más en esa oposición venezolana que vive pidiendo real y no hace nada, no termina de tumbar la revolución bolivariana. No pudieron con Chávez, no van a poder con Maduro. Y el señor Obama toma la iniciativa, es cuando este semestre, casualidades de la vida, firma un decreto en contra de Venezuela declarando la amenaza inusual y extraordinaria. Gana Granger, por cierto, repito, un proceso viciado, se habla de fraude en esas elecciones, apenas gana con 2.000 votos, presionado el señor Ramotar a entregar, prácticamente entregar el gobierno, pues. Porque Ramotar era un buen amigo incluso, por eso es que vamos a hablar de las etapas, diferentes etapas. Ramotar era un buen amigo de Venezuela. Por eso es que hay que hablar, no de esto. Esto fue una cochinada montada por Últimas Noticias y todo, porque en esa época se hablaba del peligro que representaba Guyana para los venezolanos. Estoy hablando de la época en que teníamos un gobierno de derecha que iba a atacar hacia allá. Y apenas había ahí, ¿qué te digo?, unos vestigios de pueblos que buscaban liberarse. El caso de Jamaica, con Manley, el caso de Guyana, con Forbes Burhan, el caso de
de Torrijos en Panamá, o el caso de Maurice Bishop, y les voy a decir por qué. Esto es un bodrio lanzado por Twitter, pero cochinísimo. Y claro, ¿en dónde va a aparecer en noticias? En Miami, que ahí le creen cualquier basura que le metan. Pero ¿saben por qué? A Maurice Bishop, que solamente le pidió a Cuba que lo ayudara a construir un aeropuerto para turismo. ¿Qué declararon las autoridades de Ronald Reagan? ¿Qué empezaron a hablar las autoridades de Ronald Reagan? Que era lo más terrible, y ya voy a hablar de otras cosas, lo más terrible que pasó por Estados Unidos fue ese señor. ¿Qué declararon? Que la Unión Soviética estaba instalando una base militar soviética en Grenada. Y ese era el aeropuerto para los MiG soviéticos en el Caribe. Esa fue la declaración que dieron. Igualito como en Irak. Hablaron de las armas de destrucción masiva. Y así invadieron Irak. Como invadieron a Grenada. Mataron a Maurice Bishop. Matan a Torrijos en un accidente. Pero es peor todavía. El gobierno de Luis Herrera Campins, para la época, se cuadra con lo más reaccionario a Estados Unidos. En ese momento, yo quiero recordar algo. En ese momento está la pelea dura contra los sandinistas y contra el gobierno salvadoreño. Perdón, contra la guerrilla salvadoreña. Yo quiero recordar que fue el gobierno social cristiano de Luis Herrera Campins, que conjuntamente con Calvani se meten una agresión terrible apoyando la lucha en contra de los sandinistas, o sea, las agresiones en contra de los sandinistas, en contra del pueblo salvadoreño. Y recuerdan aquellos curas muertos. Yo hoy quiero hacer una petición a Delcy Rodríguez, nuestra canciller, por primera vez. El señor Leopoldo Castillo, alias Matacura, estuvo en El Salvador. Yo tengo fotos del señor Leopoldo Castillo echándose unos palos con lo más asesino que pasó por El Salvador, que fue Napoleón Duarte y de Buzón, del partido Arena. El señor López Castillo, perdón, López Castillo, Leopoldo López, trabajó en la embajada de El Salvador y tenía estrecha relación con lo más granado de los asesinos que mataron al pueblo salvadoreño. ¿Por qué ustedes creen que le dicen Matacura? Y lo digo abiertamente. Esa fue una terrible temporada para nuestro país, no por los pueblos de Guyana, es el pueblo de Guyana. El pueblo venezolano es el pueblo venezolano. Pero el gobierno de esa época era un gobierno asesino. Los gobiernos de la Cuarta República fueron gobiernos asesinos, estuvieron metidos. No solamente, miren, les puedo hablar, por ejemplo, de la rebelión de Rupununi. La rebelión de Rupununi la provoca Leoni, Raúl Leoni, Adeco, el que sucede a Betancourt. En Rupununi, ¿saben lo que hace el señor Leoni? Le da apoyo a los terratenientes de este lado, del Esequibo, para atacar y tomar las tierras del Esequibo. Supuestamente era una acción nacionalista. Y resulta que era los terratenientes de allí, los terratenientes, no el pueblo guyanés. Los terratenientes son los que aceptan eso. Pero parece que en ese momento se estaba dando el cambio entre Leoni y Caldera. Y la rebelión de Rupununi se da porque los rebeldes, pues en este caso los terratenientes, se tiran el golpe en el momento en que se está dando el cambio. Y Caldera no acepta. Pero no crean que Caldera también era otro santo. Porque ahí había, de parte de Leoni, infiltrado ahí en Rupununi o ahí en la Guyana Esequiba, habían infiltrado de la DIGEPOL
y del CIFA. Les recuerdo, la DIGEPOL es lo que fue llevando a pasar al servicio de inteligencia bolivariano, al SEBIN. Eso la DIGEPOL en ese tiempo trabajaba era buscando guerrilleros y matándolos, torturándolos. Y el CIFA era el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, lo que es hoy el DIN. O sea, le estoy poniendo las siglas. El CIFA y DIGEPOL para la época era lo más terrible que ustedes pueden ver. Y ya estaban metidos ahí en el Esequibo. Que Chávez era cobarde y que Chávez ocultó esto. No, es que Cuba siempre ha mantenido una posición en donde las negociaciones, vean ustedes ahora mismo con las negociaciones con la FARC, entre el gobierno colombiano y la FARC, Cuba expone ante una diferencia, se coloca como árbitro. En el caso de Guyana, sí, apoyó al gobierno de Burhan, pero esto es mentira. Esto es mentira. Fidel estaba apoyando un gobierno revolucionario, que era el gobierno de Burhan. Es decir, es más o menos como lo que pasa ahora con los gobiernos revolucionarios en el mundo apoyan a Venezuela. O van a apoyar un gobierno de derecha que viole los derechos humanos, que le quite la comida al pueblo y que se venda a los Estados Unidos. No. Y una cosa, repito, son los pueblos y otra cosa sus gobiernos. Los gobiernos, todos los gobiernos revolucionarios en este país, a partir de los documentos de Santa Fe, siempre fueron atacados y fueron tratados de ser derribados. De hecho, han sido derrocados cada vez que se trató de hacer un movimiento de liberación en un país. Que obviamente tiene autoridades, tiene un jefe guerrillero, tiene, en el caso de Cuba, Fidel, en el caso de Panamá, Torrijos, en el caso de Guatemala estuvo Jacobo Arbenz. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Cuando yo escucho hablar a Andrés Velázquez y a María Corina, no están contando la historia como es, no la están contando. Ah, que ellos sí, es que no les queda otra, ellos tienen que apoyar lo que es, de hecho, lo que es ley, porque esas tierras nos pertenecen, desde siempre nos han pertenecido, y lo vamos a explicar ahora. Pero primero, yo quiero colocar al comandante Chávez, porque Chávez sigue siendo guía nuestra, sigue siendo guía no solamente espiritual. Chávez nos dijo a nosotros hay que saber la verdad, la historia hay que saber contarla, no permitir que salgan a contar estos bodrios, y menos lo que manejan los medios de comunicación. Mire, señores que publicaron esto, yo trabajé 19 años en el bloque de armas, y les digo, el señor de armas llamó al comandante Chávez cuando sabía que el comandante Chávez iba a ganar y trató de extorsionarlo, y Chávez le dijo, no, usted no sabe con quién está hablando, y Chávez se le fue. Por eso es el ataque por parte de los medios. ¿Usted sabe quién aduló hasta babiarse al comandante Chávez? Miguel Enrique Otero y su ex esposa Ramia. Cuando ellos vieron que Chávez iba a ganar, lo adularon. Esos eran los medios de comunicación, son los mismos que hicieron esto. Napoleón Bravo le consiguió hasta las caponas con que se graduó Chávez. Y bueno, casi, yo me imagino a Chávez, estaría ahí así, que quería salir corriendo, porque eso era que la baba corría por el escritorio de Napoleón Bravo. Su esposa, ¿cómo se llama? Ángela Sago. Ángela Sago no escribió La Rebelión de Los Ángeles. Y después, ¿quién atacó tanto a Chávez? La oligarquía de este país, cada vez que veía a alguien al que podía, que podía ser el presidente de la República, lo adulaban y lo envolvían, lo acariciaban y lo ponían entonces, pues, véngase para acá, no hicieron con Páez. Pero se equivocaron con Chávez. Chávez nos enseñó a decir la verdad.
Y eso parece que le molesta a mucha gente. Chávez nos enseñó a confrontar. Pero a confrontar de a de veritas, pues. No esas estupideces, ni manejar la diplomacia política. No. Chávez nos enseñó a decir las cosas por todo el cañón. A ponernos en el contexto histórico. Esto es una mentira, y ellos lo saben. Aquí hubo un apoyo al gobierno de Burhan, sí, pero no fue un apoyo a un diferendo o a un territorio que está en reclamación. Eso es mentira. Ustedes lo saben. Ustedes saben que eso pasó así. Si algo ha tenido el pueblo cubano, es que sí, de verdad, al principio el mismo Fidel lo dijo y Ernesto Che Guevara lo dijo, las revoluciones se hacen armadas. Ah, los tiempos cambiaron. Gana Allende. Y se empieza a hacer una revolución por la vía electoral. No logra concretarse y viene el golpe de Estado. ¿Y quiénes estaban metidos en el golpe de Estado? Fidel. No, Estados Unidos. ¿Quién coloca a Pinochet ahí? ¿Quién mantuvo a Stroessner en Paraguay? ¿Quién mantuvo a Videla? ¿Quién mantuvo a todos estos dictadores en América Latina? ¿Quién? ¿Quién mantuvo a Betancur, a Leoni, a esa dictadura disfrazada de democracia que hubo aquí durante 40 años? ¿Quién? ¿Fue Fidel? No. Yo recuerdo que una oportunidad el estúpido Marcel Grani agarró y dijo que Fidel nos invadió por Machurucuto. Y resulta que yo después leo en un libro que fueron 4 personas que entraron por Machurucuto. Imagínense si una invasión con 4 personas. Entonces, hay que ubicarse en el contexto. Esto es una estupidez. Y un saludo al comandante Fidel, un saludo al pueblo cubano, que bastante que se ha resteado con nosotros. Esto es un insulto. Esto es un insulto. Bastante que se ha resteado el pueblo cubano con nosotros, y bastante que se ha resteado el comandante Fidel con nosotros, y bastante que se ha resteado Raúl con nosotros, como para permitir este tipo de vainas. A mí me decían, coño, no vayas a comentar eso, porque tú sabes que... No. Es que yo conozco al monstruo por dentro. Yo trabajé 19 años en el bloque de armas, ¿verdad, Andrés? Hay que decirle a Andrés de Armas, a Martín, a toditos estos, a los que son igualitos a los Capriles. A Miguel Ángel Capriles y toda su descendencia. Algunos en la descendencia de Capriles fueron buenos. ¿Acaso que trataron de ver cómo cobraban? Porque Capriles parece que agarró y hizo muchachos y nunca los reconoció. Pero yo los conozco y sé lo que hicieron y sé cómo lo hacían y sé cómo llamaban así. Yo recuerdo un señor llamado Neri, que era presidente de CanTV para esa época, lo que era CanTV, pues la teléfono, y él pidió unos teléfonos. Y parece que no habían líneas para ese sector que era San Martín. Le metió una campaña por periódico, compadre, que el Neri tuvo que renunciar. Pero se encontraron con Chávez. Y ahora se están encontrando con Nicolás Maduro y nosotros sabemos cómo trabajan ellos. Esto es basura. Ellos lo saben. Esto es basura. Esto es basura. Vamos a ubicarnos en el contexto histórico, que la verdad os hará libres. Y que conste que eso está escrito en la CIA, en toda la entrada de la CIA. La verdad os hará libre. Bien, vamos ahora con 2 discursos del comandante Chávez. Uno fue en la cumbre de Río en República Dominicana, año 2008, y una parte fue en el Jardín Botánico, año 2006, donde le explica bien lo del caso del Esequibo. Rueda. Mira, Leonel, está en documentos, pero yo lo viví. Cuando gobernaba Guyana, aquel hombre de izquierda se llamaba Forbes Borjan. Casi hay guerra entre Venezuela y Guyana. Una vieja reclamación territorial de la que casi nadie recordaba, porque viene de tiempos inmemoriales, desde que estaba ahí la Guayana inglesa hasta el Esequibo. Comenzó a ser desempolvada y venían oficiales norteamericanos, yo lo recuerdo, yo era apenas un alférez
por graduarme y estaba haciendo curso básico de comunicaciones. Y nos dieron una conferencia sobre el caso Guyana. ¿Quién la dio? Un oficial gringo. Los gringos tenían presencia, bueno, tenían comando, mandaban en la Fuerza Armada Venezolana. Hasta hace 8 años que eso comenzó a desactivarse, pues. Dirigían operaciones, dirigían ejercicios de entrenamiento, adoctrinaban a nuestros militares para la represión, la Escuela de las Américas, todo eso hay que enmarcarlo. Ahora, yo recuerdo que casi hay guerra. Ahora, después de 20, 30 años, sale la verdad. Nos querían utilizar para invadir Guyana a nombre de aquel reclamo territorial para derrocar al gobierno de Forbes Borjan, gobierno de izquierda. Está en documentos, ya Gueo incluso consiguió unos documentos allá en Guyana, con complicidad de guyaneses de la derecha, algunos militares, otros civiles, fíjate, contra su propia patria, solo para sacar a un gobierno de izquierda que fue elegido, hay que decirlo, por cierto. Después estuvo aquel señor Borjan Yagan, Shady Yagan. Yo conocí a su viuda, que fue presidenta. Cuando yo asumí, ella era presidenta. Es una buena amiga, está allá en Guyana. Lamentablemente, la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Y buena parte de las tragedias de la América Latina y del Caribe están allá, en los secretos y los misterios de la Casa Blanca. Desde allá se han planificado asesinatos, genocidios, golpes de Estado, terrorismo, invasiones y muerte contra nuestros pueblos. Desde allá se ha instaurado en América el imperio y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados, utilizando para ello todos los medios con que cuentan, los medios económicos, los medios de comunicación de masas, los medios diplomáticos, las instituciones internacionales, que lamentablemente ceden al chantaje la mayor parte de las veces. Han llegado a utilizar incluso a algunos países hermanos contra otros, atizando el odio de unos contra otros. Hace poco estuve visitando Guyana. Guyana es una nación hermana. Guyana no es enemiga nuestra. Que hay un territorio en reclamación que nos quitaron los imperialistas de Inglaterra. Sí, eso es cierto. Pero eso no significa que nosotros vamos a alejarnos de los guyaneses o vamos a verlos como enemigos. Son herencias del imperialismo. Ahora, todos aquí debemos recordar cómo por allá por 1970, comenzaba la década de los 70, en Venezuela se levantó una corriente antiguyanesa, así de repente, de un día para otro, las televisoras, los periódicos, comenzaron a hablar del tema Guyana y a meternos a los venezolanos, bueno, la idea de que había que recuperar ese territorio como fuese. Y a nosotros los militares, yo era un veguerito todavía, que acababa de llegar de allá de nuestra queridísima ciudad de Barinas, y comenzaron a meternos en la cabeza el tema de Guyana y a prepararnos para una guerra contra Guyana. Y traían conferencistas y libros y nos metían eso aquí
en la mente. Años después, ahora nos hemos dado cuenta de dónde salió aquello. ¿De dónde salió aquello? De repente, de Washington. Nos estaban induciendo a nosotros, al pueblo venezolano, contra el pueblo guyanés, y a los militares venezolanos contra los militares guyaneses, atizando odios y nacionalismos baratos. Porque, repito, una cosa es que esa tierra es históricamente propiedad de Venezuela y otra cosa es que nosotros vayamos a invadir Guyana. No, eso está negado. Nosotros no vamos a invadir pueblo alguno. Nosotros somos de la estirpe de los libertadores de América. No somos invasores de pueblos. ¿Por qué razón nos estaban, como se dice, azuzando, no, Cristóbal? Se dice allá en donde tú naciste, allá en Mantecal, azuzando, ¿no? Como los perros que se azuzan. Muchas veces nos han azuzado a nosotros como si fuéramos perros de presa contra nuestros propios hermanos. En aquella época, en los 70, en Guyana estaba en marcha un proceso revolucionario y las fuerzas que dirigía Chedi Yagan, extraordinario líder izquierdista guyanés, habían llegado al poder en Guyana. Y entonces desde Washington se alertaba contra la amenaza de otra Cuba en Sudamérica, el mismo discurso. Y se pretendía que los venezolanos les hiciéramos el trabajito. Se pretendía que nosotros invadiéramos Guyana para acabar con el gobierno de Guyana. Así de sencillo piensan ellos. No les importan los muertos ni las tragedias, solo sus intereses, lo que ellos consideran los intereses que no son del pueblo norteamericano, los intereses de la élite que ha gobernado casi siempre ese país y que no ha dudado incluso de mandar a matar a hombres que no se han alineado exactamente con sus intereses económicos, imperialistas. El presidente Nicolás Maduro hizo una exposición extensa en la Asamblea Nacional. Pero no solamente hizo esa exposición extensa, sino que luego aparece y hace otra exposición en un programa en Telesur que salió en inglés y salió conjunto con Venezolana de Televisión. Yo quiero traer a dos compañeros, pues nosotros vamos a hacer un aporte a esa exposición que hizo el presidente Nicolás Maduro. Queremos hacer un aporte. Yo quiero presentar a dos compañeros de trabajo, Asier Rojas y Eduardo Sánchez, uno antropólogo, otro estudioso de la historia, porque queremos darle una sorpresa. Primero, colócame aquí un mapa que encontramos. Ajá. No se ve muy bien, ¿no? Quisiera que se viera mejor. Ve a ver si lo pones a pantalla completa un momento. Véngase por acá, Asier y Eduardo. ¿Eh? Ajá. ¿Cómo está la cosa? Pase, Eduardo, por acá. Vente para acá un momentico. De Asier Rojas y Eduardo Sánchez. Son ambos trabajadores, somos compañeros de trabajo en la fundación. ¿De cuándo, primero que nada, qué es este mapa? ¿De dónde salió? Bueno, este es el mapa de Cano, que fue uno de los primeros mapas presentados por nuestros próceres. Pues en este caso, este fue presentado por Francisco de Miranda en Londres en 1799 para exponer el tamaño de la Colombia que él les proyectaba como nación
ante Miranda ante los ingleses. Ante los ingleses. Pasa un momentico, sigue pasándome, por favor. Vamos a irnos acercando hacia lo que es la Guyana, ¿no? ¿Verdad? Sigue acercándote. Porque es que yo después les voy a decir cuál es la fecha de este mapa. Sigue acercándote. Este es bien interesante. Aquí tienen el río Esequibo. Vamos a ver si me pongo de este lado, ¿no? El río Esequibo. Y aquí está, en este islote, vean lo que dice aquí, las 7 islas, el fuerte de Esequibo. ¿Verdad? El fuerte de Esequibo. Y aquí dice, me imagino yo, que es el fuerte Nassau. Así es. Y estamos hablando aquí de, fíjense bien, holandeses. Sí. Y todo esto, fíjense que hasta está lo que tenemos escrito aquí en castellano. Es decir, pertenencia española. Sí, ¿Está pasa lo bien? siguiente. Ajá. En 1680 se firma lo que es la paz de Westfalia, tratado de Utrecht, pues. En ese momento Inglaterra no aparecía con intereses dentro de la zona, sino que Holanda lograba su independencia de España y España reconocía las posesiones holandesas nunca al oeste del Esequibo. Nunca reconoció posesiones Siempre al oeste hacia del acá, Esequibo. Sí. hacia el occidente. Así es. Ajá. Posteriormente, después de múltiples sucesos históricos, llega los ingleses en 1814, que fue el Tratado Anglo-Holandés, y en 1815... Que es cuando, fíjate bien, en este mapa nosotros no tenemos presencia inglesa aquí. No. Vamos a averiguar, holandesa. vamos, antes de seguir, para que la historia la vayamos haciendo poquito a poco. Véteme al otro mapa, por favor. Hay un punto importante en Aquí, este, aquí. sí. ¿Ven? Aquí tenemos mapa geográfico de América Meridional. ¿Verdad? Pásame el otro. Año 1775. Sí, No había presencia inglesa allí. en la zona, no. Aún No había presencia. Regresamos al mapa un Sí, momentico. Vamos a por favor. regresar al mapa un momentico. Al grande. al grande. Dale, sigue atrás. Atrás. Aquí mismo, Ahí. párate ahí. Ajá. En este momento, esta zona, en 1775, está bajo posesión holandesa Esta parte. y española hacia Escucha, el escucha oeste. bien, o sea, vamos a explicar. Del Esequibo para Al acá, este, sí, señor. Holanda, y del Esequibo para allá, Exacto. España. Que era una colonia que estaba, lo que era el territorio del río de Merara y Berbice. Ajá. En ese momento, con el paso de los años, los ingleses adquieren la franja Ajá. en 1814 con el Tratado Anglo-Holandés y lo ratifican en el Tratado de Viena de 1815. Ajá. Ellos nunca se les reconoció nada al oeste del Esequibo, a los ingleses. Más, en este momento, cuando Inglaterra ni soñaba tener presencia en la zona, existe aquí lo que se llama el fuerte del Esequibo. Ajá. En 1775, en la confluencia del Cuyuní y del Mazaruni, había un fuerte español, del cual existen hoy incluso ruinas. Pero había un conflicto histórico en aquel entonces donde la Holanda protestante se quería independizar de una España católica. La simbología incluso era diferente y el fuerte conserva los símbolos españoles de entonces, que se encontraba exactamente aquí. Los holandeses posteriormente edifican un fuerte en esta isla que está aquí, pero siempre España mantuvo la llave del interior. Es que era del río Esequibo para allá. Así es. Ajá. Lo que era el Cuyuní, la Ajá. entrada a las tierras de Guayana y lo que era el Esequibo. Siempre España tuvo el control de la zona. Posteriormente después, como veníamos diciendo, en 1814, los ingleses aparecen como referentes en la zona, pues aparecen con una franja que se le otorga ese tratado anglo-holandés. Y comienzan a tomar la zona de lo que es ya hacia el oeste. Esta zona que está aquí con plantaciones. Ajá. Más nunca... Que es la primera zona en reclamación. Exacto. Que es Ajá. la primera cuando Schomburg en 1835 establece la línea en el río, aquí en el río Morocco, que está aquí arriba. Ajá. Establece la línea. Aquí está, Sí, el río Maroco. exacto, establece la línea y lo dejan en ese momento stand-by. No van más allá. Ok.
Posteriormente, bueno, ya vendría un suceso donde irían ellos penetrando más el territorio, hasta lograr, si podemos pasar vamos a seguir pasando un momentico, sígueme buscando las otras. Tú le diste allá más o menos hacer la... Ajá, espérate, no, vamos más allá. Vamos a buscar más adelante. Vamos a buscar los mapas. Este es 1824. 1824. Sí, en este caso podemos ver lo que habíamos dicho antes. Ellos habían tomado la línea del río Morocco en este caso, ya se habían extendido del Pomerón, que estaba aquí, que está ahí, pero no habían pasado el Esequibo. hacia el interior de la Guayana. Sin embargo, aquí aparecía ya. Claro. Inglaterra siempre soñó históricamente controlar lo que era la zona de las bocas del Orinoco. Sir Walter Raleigh, de hecho, en 1617... vamos a explicar eso de por qué la pretensión inglesa, de dónde viene la pretensión inglesa de tomar todo lo que era España en ese momento. Sir Walter Raleigh lanza una expedición punitiva en 1617 que destruye la ciudad de Santo Tomé, que se encontraba en este momento. No estamos hablando de Santo Tomé del Tigre, sino otra Santo Tomé. Que existía en el Orinoco, la destruye, es rechazado aquí. Pero él quedó obsesionado con toda la zona de la riqueza de la Guayana. Se hablaba del Dorado, se hablaba de los... Venía persiguiendo el mito del Dorado, venía persiguiendo las grandes riquezas. Eso lo explicó ayer el presidente. Él escribió un libro que hablaba acerca de las maravillas y las riquezas del imperio de Guayana. Ese libro fue prohibido por el rey Jacobo. Fue prohibido por el rey Jacobo después de que Raleigh cayó en desgracia. Pero en el imaginario de algunos aventureros quedó siempre Síguelo explicando. La idea de asentarse en la zona. Después de que Raleigh es rechazado en la zona, nunca los ingleses se dieron en la aspiración de tomar toda el área de las Guayanas. Toda el área de las Guayanas. Si puedes volver al mapa en las líneas anteriores, el mapa que tiene las líneas. El que tiene las líneas, más atrás. Ajá. No, pero ese lo vamos a buscar completo. Ese hay un mapa completo. Hay uno que está un poco más cercano. Hay uno más completo. Dale, sigue. Anda buscando los otros mapas. El que acabamos de ver es el de 1824. Síguele adelante, compa. Más adelante. Más adelante. 1824 es este. Que era ya el de la Gran Colombia, donde se establecían los territorios que habían sido usurpados. No, este no. Otro. Ponle donde están las líneas. Este es el de Codazzi de 1840. Este de Codazzi. Donde ellos nos reconocen, nuevamente aparece la línea del Morocco y el acceso al Esequibo nuestro. Lo reconocen. En este caso... ¿Este es de qué año? Aquí aparece de 1875, pero este mapa es original de Agustín Codazzi. En ese momento, en 1844, que es cuando los ingleses hacen esta propuesta, Venezuela la rechaza, porque no se le adjudicaba el sur, que es donde está el Rupununi, ni se le otorgaba la margen oeste de las bocas del Esequibo. Entonces, al rechazarlo, los ingleses de nuevo, si puedes poner el mapa donde están las líneas. ¿Dónde están las líneas? Sí. Búscame más adelante, pero no hay uno más pequeño que este. No, ese está, ¿Está bien con este? Aquí tenemos la primera línea, que es la que hace... Esa es la línea de Alejo de Fortique. De Fortique. Sí, que fue nuestro representante en... Esta es la frontera real. Real. Ok. La histórica nuestra. La presentó en 1840 ante el Reino Unido y ellos nunca la protestaron. Siempre decían, siempre callaban ante esa propuesta, más sin embargo después fueron proponiendo arreglos que no... Sí, vienen los arreglos en donde hay miedo. Vino en 1835 la línea Schomburg. Aquí la tenemos. No, pero tenemos estos arreglos. Vino la línea Schomburg, que era lo que nos despojaba el pequeño pedazo que vimos ahorita y partes del sur. Y luego esa línea Schomburg se fue extendiendo, que es lo que llaman la línea Schomburg extendida, donde abarcaba ya... Señálala, Jacier, ¿en dónde está la línea Schomburg? Aquí está verde, por ejemplo. Abarcaba ya y la amarilla, que fueron sucesivas. Porque los ingleses destruyeron las Schomburg originales, la Schomburg original, ellos la destruyeron para que no sirviera como evidencia. Ese era un explorador prusiano, un aventurero, un poco de todo que metieron en la zona a explorar Guayana, pero hay hechos curiosos aquí en la zona. Después de que ellos usan las líneas Schomburg y las líneas que fueron propuestas por Lord Salisbury, por varios primeros ministros ingleses,
que llegaron al colmo de, bueno, pretendían casi que dejaban a Upata como ciudad fronteriza. Ajá, no, y casi que tocaban San Félix. Exacto. Ajá. Casi llegaban a San Félix. Inglaterra pretendió usar como arma de chantaje el control de las bocas del Orinoco. Siempre se nos planteaba el hecho a Venezuela. Ajá. Síguelo. De que ellos dejaban el control de las bocas del Orinoco en manos nuestras si nosotros le otorgábamos entrada al interior de la Guayana. Siempre los sucesivos gobiernos fueron rechazando, pero hay un hecho curioso aquí. Las líneas Viso, que fue uno de nuestros ministros de Relaciones Exteriores, y del doctor Rojas, Ajá. de hecho, las que fueron las propuestas venezolanas de 1880. Ahí hay repliegue por parte de la oligarquía. Así es. Presión norteamericana. E inglesa. E inglesa, sí. en este caso inglesa, el imperio inglés. Ellos proponen unas líneas donde ya Venezuela no tiene ningún tipo de acceso al Esequibo y van replegándose. En este caso, en 1880, la línea del doctor Viso y la línea del doctor Rojas, que va retirándose más hacia el oeste. Por presión inglesa. Por presión inglesa. Estas líneas no fueron aceptadas por los ingleses ni por nosotros, y en medio de todo esta polémica, esta disputa, se llegó al momento del laudo arbitral de 1897, que se da en un contexto donde tenemos a Estados Unidos con ansias de anexarse Cuba. Perdón, una cosa, esta línea negra es la pretensión real, La por máxima. favor, aquí póntate en el no me estés enfocando a mí. Es la pretensión real que querían ellos. Aquí está Upata. Sí. Y San Félix más abajo aquí. Es decir, ellos pretendían irse hasta aquí, hasta para ocupar el Orinoco y ocupar la salida al... Sí, ellos siempre tuvieron ambición sobre las bocas del Orinoco. Raleigh decía en su libro que el Orinoco era la llave del norte de América del Sur. A través del Orinoco accedían a mercados en Colombia, accedían al canal Caciquiare, que los comunicaba con el Amazonas y el corazón de América del Sur. Por eso ellos siempre tuvieron ansias de tomar territorios que estuviesen cerca de la desembocadura, en este caso Trinidad, Guyana. Pero aquí, cuando se da el fallo del laudo, que nos arrebata a nosotros el Esequibo, aún con ese fallo, ellos tuvieron que replegarse porque habían llegado a ingresar en lo más adentro de Guayana. Y eso lo detuvo un general. Yo le pidiese al presidente que lo reconociera. Que es Domingo Sifonte, que dio fue el que reforzó la presencia venezolana ahí, porque habían llegado al punto de que ya casi frente a Upata habían arriado el pabellón venezolano y habían izado el pabellón inglés. Y este general, además de sacar a los ingleses, agarró la Union Jack, la arrió y elevó de nuevo nuestra bandera, deteniendo los planes expansionistas de los ingleses en ese entonces. Pero volviendo al tema, Venezuela fue despojada de una manera injusta, incluso en esta región que es la confluencia del río Branco, que da acceso al Amazonas, hasta Brasil, con las líneas Schomburg, había perdido territorio. Esto se solucionó en un laudo posterior, que se llamó lo que es la cuestión de Pirará, en 1904, que le devolvió a Brasil una parte, y aún así Brasil salió perdiendo en la zona, porque Schomburg fue tan fascista, servil al imperialismo inglés, que pretendía usar el Orinoco y el Branco como acceso al Amazonas, darle a los ingleses el acceso a ambos ríos. O sea, este aventurero tenía claro geográficamente el poder que daba entre Río Branco y Río Orinoco. Sí, los ingleses históricamente usaron las desembocaduras de los ríos, en este caso, para entrar a dominar. Ustedes se fijan los mapas, los constantes despojos que Inglaterra ha hecho en la historia. Se fijan lo que es Kuwait, Hong Kong, Belice, las Malvinas, que incluso eran para controlar el paso del Cabo de Hornos. Ellos siempre buscaron controlar áreas estratégicas, Gibraltar, donde controlar el comercio. Y esto fue lo aplicado aquí. Ellos se querían extender hasta el Amazonas y buscar comerciar pues con la región del interior, que es sumamente rica, y sobre todo tenían los ojos puestos en Guayana, al punto que la oligarquía nuestra, esa oligarquía traidora, llegó a ofrecer como pago de la deuda que había con Inglaterra apellidos como Wall, Mendoza, que hoy pues de vez en cuando... Por eso decimos que ella tiene que ver. Ella sale declarando allí que Chávez y esto no tenía nada que ver con eso. No, si ellos fueron los que entregaron territorio. Exacto, ellos llegaron a ofrecer la Guayana como parte de pago
de la deuda con los ingleses y llegando a decirle a los ingleses que ellos tenían una misión civilizadora, que ellos tenían una misión de digamos, como poner orden en un país que estaba devastado por el caos. En ese entonces era la guerra federal, temían por sus propios intereses y tenían una visión corta. El punto que querían entregar casi la mitad de Venezuela al imperialismo inglés. Quiero pararme un momentico, Eduardo, ven acá. Porque también salen afectadas las poblaciones indígenas. O sea, quedemos claro que aquí el imperialismo inglés se mete duro. ¿Qué lenguas son afectadas aquí y qué poblaciones indígenas son afectadas allí? Bueno, buenas noches. Principalmente, con todo nuestro territorio, existen más de 31 lenguas indígenas que se encuentran ubicadas en el sureste del país, principalmente en esta región, precisamente, del oriente y del país. Están las etnias ¿qué pueblos cariñas, indígenas en este caso? El de las que tienen mayor número de hablantes actualmente está la cariña y la macuchi, que tienen entre la cariña 4.000... Y ellos no ven son comunidades lingüísticas que se encuentran, que habitan en estas regiones y que son consideradas... Y son afectadas por... Son afectadas, bueno, por las transnacionales mineras, por transnacionales explotadoras de cantidad de recursos Hay que recordar por qué. Fíjense bien, estamos en la primera etapa, que es la de reconocimiento de que esta tierra fue siempre nuestra. Siempre, está acá. Aléjalo un poquito. Aquí estamos demostrando que esto fue siempre nuestro. Ojo, nosotros traemos un mapa de 1775. Que demuestra mucho más que esto. Que Miranda lo usó. Que Miranda lo usó. Pero a partir de este año, 1835 al 40, comienza o sea, tenemos aquí y comienza el despojo. Sí. Aquí tenemos este mapa demuestra, en la primera etapa de la que habla el presidente Nicolás Maduro, demuestra que nosotros somos dueños de esto. Señor Granger, usted no ha entendido esto. La historia nos dice a nosotros que esto es nuestro. Esto no es que si nosotros somos un mono guindado en su espalda o en la espalda de Guyana, no. Es esto es nuestro y está demostrado. Bien, vamos a pasar a la segunda etapa, no se me vaya, que es el despojo, ya la pasamos allí, ¿no? Sí. Que es el despojo, cómo van ellos metiéndose, ¿no? Es importante tocar el tema de lo que es el arreglo que se hizo a espaldas, pues, de los pueblos, del pueblo venezolano, el contexto en el que se dio. Un contexto donde estaba un Estados Unidos interesado en ocupar Cuba, que la ocupa un año después, en 1898, de expandir su influencia en el Caribe. Una Rusia que se encontraba en expansión en el Medio Oriente y que su contendor natural era Inglaterra y con la que tenía que llegar a algunos arreglos. Y esas posiblemente fueron las causas que llevaron al juez Martins a decidirse a favor de la tesis inglesa. ¿Cuánto viene ahora cuando se nombran a los árbitros? Sí. Lo tengo por acá. Se nombran, por aquí tengo a quienes nombraron. Está en la parte de atrás, Este librito es muy bueno. Este librito en este momento deberían de emitir una cantidad grande para repartírselo a la gente, para que tengamos idea. Ajá. Él dice, el 12 de noviembre se firma entre los Estados Unidos e Inglaterra, 12 de noviembre de 1896. Sí. Se firma entre los Estados Unidos e Inglaterra las bases del Tratado de Arbitramiento para decidir la cuestión guyanesa. Claro. Y dice aquí, bajo la presión de los Estados Unidos, fueron aceptados. Por eso es que tenemos que siempre partir de la doctrina de James Monroe. Siempre. No es solamente el despojo inglés, sino de cómo Estados Unidos empieza a imponer su poder en América para los americanos. Ese suceso fue el que de hecho los encumbra a ellos como primera potencia en el continente, porque aquí ellos se imponen como la potencia hegemónica dentro del continente. Hasta ese momento eso no había ocurrido. Y viene, bajo la presión de los Estados Unidos fueron aceptadas por nuestro país las condiciones establecidas. Ningún venezolano formaría parte integrante del Tribunal de Arbitramiento. La integración del jurado fue la siguiente: 2 ingleses por parte de Inglaterra, los magistrados Lord Brewer y Lord Fuller. Sí. Y luego 2 norteamericanos en representación de Venezuela. Porque los árbitros no estaban dispuestos a sentarse junto a ningún mestizo o con olor a trópico. Así es. Magistrados Russell y Collins. Y un ruso, amigo personal de la reina pro-inglés Friedrich Martins.
Friedrich Martin, que es parte de la casta alemana que estaba en el Báltico, siempre de la nobleza. A Venezuela se le entregó un tratado preconcebido por Londres y Washington. Así es como se firma el tratado. Sí. ¿Verdad? Luego vamos a qué año. Cuando viene luego viene lo de Cipriano Castro. Bueno, Inglaterra nunca renunció, aún con ese laudo, nunca renunció al hecho de hacer valer sus intereses aquí. Contra Venezuela se desata en 1902 una agresión, que es un bloqueo que se da contra Cipriano Castro. Un bloqueo donde los ingleses toman el control desde La Guaira hacia todo el oriente, de la zona del bloqueo, asumen el bloqueo. ¿Cuántas naciones bloquean? Bueno, participaron Alemania, Inglaterra, Italia, Holanda, en menor medida España y otras tantas allí. Pero ellos buscaban que mediante ese pago de una deuda que ellos habían abultado de una manera exagerada, Venezuela quizás cediera la isla de Margarita a Alemania y las bocas del Orinoco se viese forzada a cedérselas a Inglaterra, al imperialismo inglés. Es por eso que Estados Unidos posteriormente interviene. Y se da lo que desde Argentina la doctrina Drago. Ajá. Y luego viene el señor, uno de los que participó. Ajá. ¿Cómo se llama él? Severo Mallet Prévost. Sí. ¿Francés? Claro, son unos documentos que él dejó, que él redactó en 1944. Queremos aclararle algo. Severo Mallet Prévost es un nombre muy conocido, decía el presidente Nicolás Maduro, porque era una especie de bufete internacional, sí, ellos eran de abogados, de asesores, que era donde estaba el único venezolano, que era el doctor Rojas, de 5 que habían. Él redacta un documento en 1944 y que se revela después de su muerte, donde deja claro que cómo se armó la componenda entre el juez Martin, cómo se usó el hecho del control de la boca del Orinoco. Se lea mi muerte. Exacto, que se lea su muerte. Hay una parte que lee el presidente, donde él prácticamente dice, bueno, que se lo estábamos cediendo, era como decía el presidente, que era como estar cediendo a Maracay, Valencia, o sea, algo que es nuestro me lo están devolviendo. Exacto, y ellos decían que ellos nunca se hubiesen perdonado que Inglaterra hubiese quedado en control de las bocas del Orinoco y haber dejado a Venezuela perdiendo la zona, porque los ingleses decían que a cambio de no tener lo que es Punta Barima, que está aquí, y comenzar la línea en Punta Playa, mucho después, ellos a ellos había que dejarles ingresar en lo que... ¿Qué se sabe en ese libro o ese escrito que hace Prévost? ¿Qué es lo que Lo queda confirmado y claro que esto fue una componenda entre varios, que ahí no hubo en ningún momento un tribunal serio que quisiera de verdad delimitar de una manera apegada a los hechos históricos, sino que fue una componenda entre potencias. Y comienza la denuncia. Así Esto es lo que llama el presidente la tercera etapa. Así es. Que es, la primera etapa es cómo nosotros demostramos que esto es nuestro. Así es. La segunda etapa es el despojo por parte del imperialismo inglés. Así es. Queremos dejar bien claro, y al final lo vamos a demostrar, que el presidente Chávez es el primero que reconoce al pueblo guyanés, no al territorio que es nuestro. Quedemos claros con eso, sino que entiende que el pueblo guyanés es víctima del colonialismo y es víctima de la agresión imperial. Claro. ¿Verdad? Comienzan las denuncias, que llevan finalmente en 1966... a la firma del Acuerdo de Ginebra. ¿Qué es lo que se firma en el Acuerdo de Ginebra? Se firma un tratado que va a buscar, un tratado como transitorio, que va a buscar, reconoce por parte del gobierno guyanés que la reclamación venezolana es válida y que la invalidación del laudo es efectiva. Antes de eso, perdón, Asier, antes de eso, Inglaterra daba por sentado de que esta era la línea divisoria. Claro. Eso pero había quedado, sí. Incluso no le hace caso, incluso hasta se burla de lo de Prévost, pero comienza la denuncia, hasta que se llega al Acuerdo de Ginebra. Se llega al Acuerdo de Ginebra, sí. Se llega al Acuerdo de Ginebra donde se reconoce la validez del planteamiento venezolano acerca de la reivindicación histórica de los derechos sobre que tenemos que decirlo, fíjense ustedes, que es lo que el señor Mr. Granger, que llega a la presidencia por un fraude, 2.000 votos, y fue fraudulento.
siempre está demostrado por mapas del Esequibo para allá es Venezuela. Del Esequibo hacia el oeste es de Venezuela. Y del Esequibo para acá es Guyana. Es Guyana. Es que Se demostró siempre. Las líneas Schomburg no tenían un valor jurídico. Sencillamente había sido un explorador que mandaron a levantar un estudio en la zona y él hizo la línea que le dio la gana. Él hizo su estudio y ellos dan eso como que es la línea válida desde En un ese comienzo. acuerdo de Ginebra se suspenden las conversaciones por 12 años. Eso se suspende en el protocolo de Puerto España de 1970. Ajá, se suspende por 12 Por años. 12 años las conversaciones y se congelan porque según ellos... Según los nuestros también, ajá. parece que nos estábamos siendo acusados de colonialistas. Exacto. Ajá. Además de eso era el hecho Estábamos aislados. Era el hecho de la correlación de fuerza. Nosotros habíamos pasado de ser un país despojado por una potencia mundial, por Que una nos potencia acusaba ahora de orden, coloniales. que ahora nos acusaba a nosotros de colonialistas, porque estábamos despojando de parte de su territorio una nación pequeña y naciente. Pues. Ajá. Entonces, sí. Cuando sucede lo de digamos, lo de Ginebra, estaba Guyana siendo estaba ya Inglaterra entregando a Guyana la autonomía. No, en el momento que se firma el Acuerdo de Ginebra, aún Guyana era una colonia. Ok, Era una pero no colonia. era primer ministro a Burhan. En este caso, Yagan creo que fue. No, Yagan es posterior a Burhan, creo. tengo entendido. Yagan estaba en el gobierno, dentro del gobierno colonial. Luego después viene Burhan, Ok. cuando obtienen la independencia y lanza una revolución socialista, se Ahí es donde acerca a se los países convierte en del bloque enemigo. del este y es enemigo y lo declaran enemigo del... Y ya dejó Inglaterra de acusar a Venezuela de colonialista y comienza el ataque. La vorágine. O sea, la vorágine para que Venezuela invadiera Guyana. Así es. Invadiera Entonces, Guyana. donde se dan sucesos como la rebelión de Rupununi en el sur, que los esposos Fue cuando Hart, Leoni. pues, sí, los esposos Hart, por diferencias étnicas, por diferencias económicas, por diferencias de región, ¿Cómo diferencia étnica? porque eran la mayoría de los que actuaron en la rebelión eran amerindios, eran gentes que eran diferentes de la base popular de ascendencia africana que respaldaba a Burhan en ese entonces, y lanzaron una rebelión. Desde mi punto de vista, en un primer momento no pretendía anexarse a Venezuela. La rebelión de Rupununi pretendió, además de los terratenientes, buscar proteger sus propios intereses. Buscaba declarar un Estado como independiente. Viendo la cuesta arriba que resultaba la tarea, Al final le ofrecen se a Venezuela. acercaron al gobierno de Leoni en primer lugar, y Leoni le rodó la pelota a Caldera. Buscando ayuda, buscando su nacionalidad, diciendo que ellos eran venezolanos, etcétera, etcétera. De ahí salen, en esa revuelta, salen unos hacia Brasil que son abandonados por Caldera. Y otros van son recibidos incluso hasta en Ciudad Bolívar, yo lo recuerdo. Sí, Los reciben, incluso les entregan casa. sí. Los reciben en Ciudad Bolívar, los reciben en San Félix, los reciben en Upata. Hay una especie de diáspora hacia allá, ¿no? En San Martín de Ajá. Turumbán, Ajá. etcétera, etcétera. Y la rebelión es aplastada por el ejército guyanés, pues. Es aplastada de una manera Brutal. sangrienta y brutal, sí. Bien. En el contexto político, Gordo, nosotros estamos viendo ahora mismo cómo una María Corina Machado se vino hasta por aquí, creo que fue. Se vino por aquí a reclamarla. Aquí. Por aquí fue. Sí, en el Cuyuní. Se vino por acá a reclamar que esta era la tierra, que esto era nuestro y todo. ¿Cómo tú crees que queda la oposición ahora mismo con la posición que tiene el presidente de la República? Con el rostro, la máscara se les cae. La máscara se les cae porque ahora tienen que asumir una posición que es antagónica con los intereses que ellos siempre han defendido, que son los del capital extranjero. Gracias, Gordo. Fíjense, vea, ¿por qué quisimos hacer esa explicación extensa? Pero había que hacerla. ¿Qué hay detrás? No solamente el hecho de lo que tiene la Guyana que le interese al imperialismo norteamericano, empezando por allí, ¿qué tiene la Guyana que le interese? Hay dos, y aquí entramos ya en lo que yo llamo, en lo que el presidente Nicolás Maduro llama la cuarta y quinta etapa.
Les voy a explicar. Primero, recursos. ¿Qué tienen? Recursos. Agua, energía. Por cierto, gordo, nos decía Eduardo que el Cuyuní era más caudaloso que el Caroní. El Esequibo, perdón, que era más caudaloso que el Caroní. O sea, perfecto para una represa, ¿no? Para generar electricidad. Tenemos allí oro, diamante, mica, bauxita, magnesio, uranio, petróleo, gas natural, agua dulce, energía hidroeléctrica, bosque, sabana, biodiversidad, pesca y turismo. Vean todo lo que tiene esa zona. Ahora, eso es en lo... Dígame. Sí, de los pueblos, las etnias, los pueblos indígenas que están aquí. Hay una riqueza no solamente cultural, sino en recursos. O sea, primero que nada, o sea, estamos hablando de lo que son los recursos naturales, la biodiversidad que hay allí. Y es una zona hermosísima. Decía el presidente Nicolás Maduro que era hermosísima, es cierto, muy hermosa. Ahora, en lo político, ¿qué pasó? ¿Por qué la oposición de repente, después de estar acusando al presidente Nicolás Maduro de ser traidor a la patria, de venderle nuestros recursos ¿cómo se llama? A los cubanos y de estar regalando el petróleo y todo esto, de repente se preocupan por el Esequibo? ¿Por qué? Porque hay algo. Esta revolución la ha ido sorprendiendo no solamente a los Estados Unidos, que los Estados Unidos han entendido ya que esta oposición no sirve, no tiene, pero fuerza ninguna para derrocar a nadie. Para traicionar, sí. Para entregarse al imperialismo norteamericano, sí. Para ser gorrona del imperialismo norteamericano, también. Para estar recibiendo dinero de las fundaciones, de Heritage, de la National Endowment, de la CIA, sí. Ay, le tengo un chiste, rapidito, pero un entre paréntesis, pues, por ahí. Y ahora resulta, para que ustedes vean la catadura moral de la oposición, que esta señora Senior, Vanessa Senior, está haciendo, la entrevistaron incluso en Miami, en donde ni por el carajo habló de su video en donde insultó a Bolívar. No dijo nada de eso. Lo que dijo es que el gobierno obligó al Canal I a que la votaran. Vean la catadura moral. Y cuando habló de Mario Silva dijo, ese señor que es un grosero. Oye, yo me quedé, yo soy un niño de teta, mano, delante de Vanessa Senior, de lo que yo vi. Me disculpan, soy un niño de teta. Pero lo peor de todo es que eso, ya apartando a Vanessa Senior, quería nada más que hacer ese comentario, es que eso, fíjense ustedes, eso nos da una idea de la catadura moral de esta oposición. No es que quieran al país, no es que quieran de verdad que se solucione el diferendo lo que tenemos, el problema que tenemos con Guyana. No. Todo este año, los Estados Unidos, en este caso, el Departamento de Estado norteamericano, recordemos que Obama es un títere de las transnacionales y es un títere de la ExxonMobil, es un títere de todas las transnacionales que, a fin de cuentas, buscan son estas cosas que hay aquí. Esto es lo que quiere la ExxonMobil. Quiere tomar poder sobre los recursos naturales. Quedemos claros. Esto es lo que quiere la ExxonMobil. Esto es lo que quieren, como dijo el señor Andrés Velázquez, esto es lo que quieren las diversas transnacionales que están metidas en esta componenda o complot
en donde lamentablemente, de nuevo, y tengo que decirlo, están metidos quienes dicen ser venezolanos. Lamentablemente tengo que decirlo. Que es el caso de María Corina, que van y se rasgaban las vestiduras. Pero hay algo. Este pueblo nos dotó, nos sorprendió, pues. El presidente lo dijo en el programa que le hicieron en Telesur. Usted se sorprendió ante los resultados de hace 15 días de las elecciones primarias. Y el presidente dijo, sí, nos sorprendió, nos quedamos cortos con las mesas. Bueno, la oposición igual, también se sorprendió. El imperialismo norteamericano, el Departamento de Estado norteamericano, como dice Aristóbulo Istúriz en su discurso, vio de nuevo, así como lo vio el 27 y 28 de febrero, así como lo vio el 4 de febrero, así como lo vio el 12 y 13 de abril, así como lo ha visto cada vez, lo vio en el paro petrolero, un pueblo estoico resistiendo, así como lo ha visto durante todo este tiempo, ese pueblo acudiendo como el 19 de abril a la calle a tomar posesión y cargo de lo que es su tierra, lo que es su poder, que es esta patria. Por eso, cuando yo veo, y haces tú comienzas a tirar en tu balanza, pues ves a María Corina Machado metida allá, que está reclamando el Esequibo, y uno le dice, coño, pero ¿qué hace metida allá en el Esequibo? O sea, ¿qué tiene que ver eso con la política ahorita, con Guarimba, con las guayas, con todo lo que están haciendo? Ah, viene Obama y nos tira el decreto. Nos declara amenaza seria, amenaza inusual y extraordinaria de los Estados Unidos. Y de repente gana Granger, chico. Recordemos, no es el pueblo de Guyana. Es ese señor, ese títere que colocaron allí en Guyana. Perdón. Que inmediatamente, 2 o 3 días después de haber sido designado presidente, o sea, ya nombrado presidente de la República, después de un fraude, ataca de inmediato, pero de una manera descarada y cínica, ataca de inmediato a Venezuela y nos declara que somos un mono colgado en la espalda de Guyana. Pues. Y de inmediato está haciendo negociaciones con la Exxon. ¿Qué ustedes creen que está pasando? Ayer el presidente Nicolás decía, es como una especie de tenaza. Lo del Esequibo, que ya nosotros lo agarramos y expusimos ampliamente, y ahí vemos cómo hay en una primera etapa lo que es real, pues que es un territorio nuestro. En la segunda etapa, lo que fue el despojo. La tercera etapa, que es la denuncia. Luego viene la denuncia y que llega hasta el Acuerdo de Ginebra. Pero luego viene un Chávez. Y ese Chávez reconoce que efectivamente ahí hay un pueblo que ha sido humillado por el colonialismo inglés, que ha sido destrozado, esclavizado, pero del Esequibo para acá, esa tierra es nuestra. Chávez nunca dijo que esa tierra era de los guyaneses, no señor. Ah, que los pueblos que están allí son venezolanos, son nuestros. En el momento que esa tierra se resuelva lo del diferendo. Pero hay algo que también hacemos, y esto es lo que es la quinta etapa. Fíjense ustedes que están los hijos de Chávez, pues. Rompemos el aislamiento y comenzamos a crear las condiciones para... Por eso es que la señora María Corina se molesta cuando dice, esto no es problema del CELAC, del ALBA, no, todo lo contrario, esto es un problema de todos los pueblos de Latinoamérica. Esto no es un problema nada más de Venezuela con un diferendo, una línea, un despojo que hubo por parte del imperialismo inglés en su momento y que ahora lo está utilizando Norteamérica para tratar de crear diferencia y tensión, no solamente con lo de Guyana, sino también con Colombia. No, esto es un problema de todos los países latinoamericanos, todos los países que están en este momento en proceso de liberación en América Latina. Y regreso de nuevo a lo que es la doctrina Monroe.
Ellos nos consideran a nosotros ya no como la élite soviética, porque ya no existe la Unión Soviética. Pero indudablemente que nosotros tenemos aliados en el otro lado del mundo. No solamente Venezuela, toda Latinoamérica en este momento, en el caso de la misma Grecia, tiene aliado en este momento con China y Rusia. ¿Y por qué no, pues? ¿Por qué no podemos tener de aliados? ¿Por qué no podemos, como decía el presidente Nicolás, hablar de unirnos al BRICS? Y el presidente Nicolás hizo una crítica, una autocrítica muy buena. ¿Por qué no terminamos de montar el Banco del Sur? Ese es el problema que tiene un títere como María Corina Machado cuando se iba hasta el Cuyuní, hasta está brincando y gritando allá que el Esequibo es nuestro. El problema es a quién protege ella. Ya sus antepasados entregaron el Esequibo. Ya sus antepasados lo entregaron, pero ahora a ella le toca. Hay un libro por ahí, que pasa es que tengo que leerlo, en donde hablan de esta señora, cómo dominaba generales. De cómo ella agarraba y decía, ¿qué tú quieres? ¿Qué quieres tal cosa? ¿Quieres ascender? Ya voy a hablar con el general tal. Esta María Corina. ¿Qué es lo que perdió esta oligarquía aquí? Con Chávez, con la Revolución Bolivariana, ahora con Maduro. ¿Por qué atacan a Maduro? ¿Por qué atacaron siempre a Chávez? Porque perdieron el poder de esclavizar a este pueblo. Lo perdieron. Vean, quiero finalizar estos 25 minutos. Y tiene que ver, tiene relación. Primero, felicitar a Aristóbulo Isturi por el tremendo discurso que se tiró el 5 de julio. Yo pensaba traerlo acá, pero ¿qué va? Es largo, es largo. Y dijo tantas cosas que a mí me parecen importantes. Fíjate bien que él se va desde el 19 de abril de 1810, pasa por el 5 de julio de 1811 con el acta de la Declaración de Independencia y lo va llevando hasta Chávez. El derrumbe, la decadencia del imperio español que había sometido a estas tierras por más. Estoy leyendo parte del discurso de Aristóbulo, que había sometido a estas tierras por más de 300 años, una nobleza criolla que quería independencia. Y fíjense bien, esto es extraordinario, por eso es que digo que la verdad nos hará libres. Chávez nos enseñó a decir la verdad. Vean esto. Aristóbulo dice, cuando habla del derrumbe y decadencia del imperio español, que había sometido a estas tierras por más de 300 años, y una nobleza criolla que quería independencia no por la libertad de un pueblo, sino por sus propios intereses, ejercer de manera directa el comercio y mantener sus privilegios sin modificar el régimen esclavista y de exclusión que representaba el régimen colonial. Es decir, pasarle el mando de un lado para el otro. Es decir, yo no le sigo pagando al jefe allá en España, sino que ahora los reales, yo me quedo con los reales. No le sigo pagando aquello. Es más o menos lo que se hizo en esa época. El detonante del 19 de abril estuvo en las ansias de libertad de un pueblo sometido por aquellos y por estos. Por eso, muy buena la analogía que hace Aristóbulo de ese 19 de abril. Dice, la fuerza rebelde de un pueblo hizo posible la instalación del primer Congreso de Venezuela y en paralelo el funcionamiento de la sociedad patriótica donde se expresa el sentir de todo un pueblo a excepción de los godos. Es allí donde un joven, Simón Bolívar, dice, se discute en el Congreso Nacional lo que debiera estar decidido. ¿Y qué dicen? Que debemos comenzar por una confederación como si todos no estuviéramos confederados contra la tiranía extranjera, que debemos atender los resultados de la política de España. ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve si estamos decididos a ser libres? Estas dudas son tristes afectos de las antiguas cadenas, que los grandes proyectos deben prepararse con calma. 300 años en calma no bastan. La Junta Patriótica respeta como debe al Congreso de la Nación, pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Este es Bolívar.
Y dice más adelante, 5 de julio de 1800, 1811, Día de la Independencia, es bueno recordar que no fue suficiente la firma del acta para lograr la independencia. Es que no era nada más firmar. Es lo que pasó cuando Chávez llega al poder. No era solamente él viene con una propuesta que es la constituyente. Esto lo explica Aristóbulo. Pero el tema no era nada más la constituyente, no, está bien, hacemos una constituyente, hacemos una constitución nueva, pero ¿para qué sirve? ¿Qué vamos a hacer con esa constitución? Entonces él pone más adelante, fíjate tú, porque es que quiero irme hacia cuando él hace, cuando se hace la constituyente. Fíjate bien que él dice aquí, en tiempo de la Cuarta República, dice, el recetario hay que recordarlo, desregularización laboral. Todos recordamos la pérdida de las prestaciones sociales y la privatización de las empresas del Estado. Desde esta misma tribuna, dice Aristóbulo, me tocó enfrentar la privatización de Sidor, de Viasa, de la Cantebelo. De Viasa todavía sigue volando por ahí, para que tú veas. La liberación de los precios, la liberación de las tasas de interés, la eliminación de los subsidios, la liberación de las tarifas de los servicios públicos, entre otros, la de transporte, que fue la chispa que encendió la pradera de Guarena y produjo el Caracazo el 27 de febrero. Otro 19 de abril. Y luego viene el 4 de febrero, cuando unos militares valientes, nacionalistas, libertadores y al mando, el comandante Hugo Chávez, se lanzan la rebelión del 4 de febrero. Otra vez el pueblo. Esta vez el pueblo en armas. Y viene más adelante, espérate un momentico. La constitución que aprobamos, porque el presidente Chávez propone la constituyente. Pero repito, ¿qué vamos a hacer con esa constituyente? Camarada, que tiene gripe, tosca, tosa duro. La constitución que aprobamos se convirtió en un proyecto de país, era de todos. Dice, el fin último, véanme lo que dice Aristóbulo aquí, de esta constitución es refundar la república. Habíamos hablado del derrumbe de la Cuarta, había que refundar la república. La constitución del 99 es una constitución programática. La constitución del 99 no es el país que tenemos. La constitución del 99 expresa el país que queremos y que estamos obligados a construir. Después que aprobamos ese modelo de país que soñamos, teníamos la obligación de tomar el poder para materializar la Constitución para que no sea letra muerta. Eso es lo que estamos haciendo, lo que venimos haciendo y seguiremos haciendo. Dice, Chávez dotó a la Constitución de una serie de instrumentos novedosos. Primero, la constituyente como una estrategia para refundar la República. Concibió la Constitución del 99 como un proyecto de país, un nuevo modelo de sociedad. Chávez planteó la democracia. ¿Por qué ustedes creen que la derecha está pidiendo constituyente ahorita? Porque quiere eliminar esto. Y dice, Chávez planteó la democracia participativa, protagónica y de un alto contenido social ante la democracia formal, representativa y fundamentalmente política que se expresaba en el derecho a elegir y ser elegido cada 5 años, cada cuánto tiempo. Chávez planteó un nuevo concepto de Estado, del cual nos habían hablado toda la vida. Un Estado de Derecho en un mundo de desiguales no era posible. Aprendimos con Chávez que para alcanzar el Estado de Derecho es necesario construir el Estado de justicia. Por eso Chávez definió el Estado como un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Chávez en esta Constitución nos hizo reflexionar sobre el concepto de soberanía. En la Constitución del 61, nosotros los maestros le decíamos a los muchachos, la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio a través de los órganos del poder público. Era una soberanía hipotecada. Cada 5 años sacábamos la soberanía, ejercíamos el derecho y nos íbamos sin soberanía. Después de 5 años buscábamos nuevamente la soberanía, nos la sacaban llena de telaraña, la limpiábamos, la volvíamos a usar y nos íbamos otra vez sin soberanía. Aquí el cambio fue fundamental porque Chávez le asignó un carácter intransferible a la soberanía. Dice, además le incorporó, dijo, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo.
Dice, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien lo ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y la ley e indirectamente mediante el sufragio. Estos vagabundos que hasta hace poquito, ahora tuvieron que callarse la boca, que hasta hace poquito vivían diciéndole a Nicolás que no, que Chávez cobarde, Nicolás, tú no te has metido con el caso del Esequibo y todo. Llevan 15 años utilizando nuestra Constitución, pero para joder. 15 años. Vamos para 16. Dice aquí, Chávez revisó el concepto de patria, más allá de la gente y del territorio. Nos dio un concepto diverso de patria al incluir la historia, las raíces, la identidad, el carácter multiétnico pluricultural. Nos dio un nuevo concepto de federalismo y nos dijo que teníamos que fortalecer las partes, fortificando el todo. Es lo contrario a la descentralización neoliberal, que es montar el Estado Nacional y fortalecer las partes para desmontar el Estado Nacional. Chávez, como buen bolivariano, asumió la doctrina bolivariana, el concepto de la patria grande. Para nosotros la patria es América, la unión por la integración. Estos de la oposición, ¿ustedes lo han visto en algún momento? Creo que la única vez que utilizaron a Bolívar, lo utilizaron malamente, se lo pusieron de nombre a una campaña que ellos montaron electoral. Le pusieron Simón Bolívar. Y que conste, la montan después que descolgaron el cuadro y nos quitaron la palabra bolivariana de la República de Venezuela en el golpe de Estado del 2002. A esto no les interesa Bolívar. En la Cuarta República tenían metido los huesos de nuestro libertador, lo tenían metido en una caja de plomo que apenas le colocaron encima una banderita de esas que venden en los boneros, se la colocaron allí. Chávez le dio dignidad al libertador. Lo puso en el sitio donde iba y correspondía, lo bajó del pedestal en que ellos lo tenían, que era de pura piedra y mármol, y lo convirtió en carne y hueso, en esencia propia del pueblo. Igual a Antonio José de Sucre, igual a Miranda. Luego lleva los restos simbólicos de Huacaipuro y los restos simbólicos los lleva posteriormente el presidente Nicolás Maduro, de negro primero, al Panteón Nacional. Chávez nos dio a nosotros, nos regaló a nosotros la historia real. Por eso es que nosotros no tenemos miedo de discutir sobre el Esequibo, para nada. Pues nosotros no tenemos segundas intenciones, es lo que decía el presidente Nicolás Maduro. Nosotros tenemos la verdad y eso es lo que tenemos que defender, la verdad. Nosotros no andamos bueno, vamos a mover esta tacita de aquí para ver cómo hacemos y tumbamos al gobierno. No, viejo, se toma esta taza para tomar café. Y listo. O para la bala, o para buscar café. Coño, está frío. ¿Ven? Más nada. Dice aquí, a la fuerza, fíjate bien, incorporó un nuevo concepto de hermandad, solidaridad y complementariedad por encima de lo mercantil en las relaciones de integración y de unión. Valoró el poder popular como una estrategia para desmontar el Estado capitalista burgués, como una o nada, Nicolás. Una misión especial de centralización neoliberal. Dije Nicolás, perdón, presidente, pero se lo dije Chávez, se lo dijo Chávez a usted. Así fue como le dijo Chávez al presidente Nicolás, como una o nada. A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la transformó estructuralmente, planteó la unidad orgánica, no en plural, las Fuerzas Armadas, sino la Fuerza Armada. Le asignó una función social, implementó la conciencia cívico-militar y le dio carácter bolivariano, popular y antiimperialista. Dice, una de las grandes batallas en la constituyente fue la seguridad social. Yo recuerdo eso que dijo Aristóbulo, que se hablaba para poder cumplir con la enorme deuda social que había, sobre todo en el caso de prestaciones sociales, en el caso de las pensiones, se hablaba de progresivo, de poder cumplir con eso, pero pásamelo ahí, en mi vida, dame el favor, toma, Andrés, pásamelo, pásamelo. Que el cumplir con ese proceso era hacerlo con carácter progresivo, pues, porque no había real. Y estos degenerados estuvieron, y todavía están, después de 15 años,
a pesar de su sorpresa, porque fíjate bien, le tiramos una sorpresa con el referéndum revocatorio, le tiramos una sorpresa con la enmienda, le hemos tirado sorpresa por todos lados, con el 13 de abril cuando salió el pueblo a la calle, le hemos tirado sorpresas siempre. Ellos se asombran, pero siguen subestimando al pueblo. Lo siguen subestimando, siguen haciendo con el pueblo lo que ellos creen que el pueblo va a responder, resulta que el pueblo le responde lo contrario. Hay una parte aquí, fíjense bien, que me interesó bastante. Me encantó. Tenemos debilidad en donde Chávez no pudo avanzar lo suficiente porque se nos fue en el momento y fue en la transformación estructural del modelo económico. Por eso hoy, con todos los logros que tenemos, los enemigos lo saben y usan sus poderes fácticos, dos poderes que les quedan, el poder económico y el poder mediático, sobre todo el comercio y la distribución de productos. Y les digo a mis compatriotas de la oposición que están aquí, Aristóbulo, que me desmientan si eso no es verdad. Nunca el pueblo tuvo en sus manos la distribución del comercio. Vean los pueblos, el bodeguero, desde la compañía guipuzcoana hasta la Polar, la oligarquía ha tenido en mano la distribución del comercio. Totalmente cierto. Yo recuerdo con una oportunidad, voy a leer más adelante, porque esto me interesa ahorita antes de finalizar. Yo me acuerdo que en una oportunidad el presidente Chávez hablaba de estructurar las redes de distribución. Lo pidió, no solamente para eso, sino también hasta para los periódicos. Yo les puedo decir ahorita que los periódicos nuestros, por ejemplo, el Correo del Orinoco, y muchos de ellos son distribuidos por cadenas que son privadas. Yo no voy a decir quiénes. No tenemos alguna que otra cooperativa que trabaja con un camión, pero nosotros no distribuimos nuestros periódicos en su totalidad con redes nuestras. Y eso es una debilidad. El día que ellos no quieran cerrar el Correo del Orinoco, no lo cierran. Igual pasa con los alimentos. Si ellos son los que distribuyen el alimento, el día que ellos no quieran cerrar los alimentos, lo cierran. Y dice aquí, ni siquiera la nobleza criolla, está hablando de la nobleza de antes, pues una de las causas que llevó la nobleza a participar en la Sociedad Patriótica en el primer Congreso de Venezuela es que controlaba el comercio, la compañía guipuzcoana y otras compañías españolas. En Barcelona era la compañía catalana hasta la Polar. Y la distribución y el dominio de la Polar era tal hasta que llegó Chávez. Polar distribuía los materiales electorales porque llegaba a todas partes, las tintas, los cuadernos de votación, y las máquinas las distribuía Polar, porque era la estructura de distribución de esta empresa la que llegaba a todas partes, y fue con Chávez que cambió eso. ¿Usted quiere que le diga algo? Todavía cuando yo trabajaba en el bloque de armas en el año 2000, 2001, el bloque de armas, igual que la Polar, igual que todos los que tenían redes de distribución y transporte de camiones, eran los que distribuían el material electoral. Porque eso lo sé yo. Yo trabajé allí. Esa es una de nuestras debilidades. Dice aquí, la distribución tenía una alta capacidad, y la siguen teniendo, y con eso se juega para crear, estimular y profundizar la escasez, generar cola, generar malestar y crear bolsones de descontentos que conducen a la despolitización, a la desideologización y explotación, y explotan el desgaste. Esa es la estrategia. Y nosotros estamos en una transición. Estamos en una transición en materia económica, porque Chávez dejó toda una infraestructura agroindustrial que no hemos tenido tiempo suficiente con tantas batallas de profundizarla y concluirla. Totalmente de acuerdo. Es más, de hecho, todavía nosotros arrastramos taras del pasado y nos entregaron un sitio en donde, por ejemplo, tenemos para cultivar o tenemos para producir salsas o para producir tal cosa, pero ahí entonces comienzan las relaciones de poder. Yo mando más que porque yo soy el amigo del alcalde y yo soy el amigo de aquí de fulanito y todo esto, y al final quien termina jodido es el pueblo y termina jodida la revolución porque no terminamos de profundizar sobre ese caso. Dice, por eso
es la guerra. Y esta guerra económica busca un impacto psicológico en el pueblo. No solo en el chavista, es en el pueblo, generando malestar. Es el arma que tienen. Es el arma y es el reto que tenemos los revolucionarios de enfrentar eso y enfrentar esa guerra. Me paro ahí. Pues me encantó ese discurso de Aristóbulo, estuvo buenísimo. Me paro ahí. Miren. Una cosa sí hemos demostrado nosotros. Primero, la oposición está cada día dando pie con bola. Actuó siempre de manera violenta, ya últimamente actúa de manera cínica, tan cínica que con el caso del Esequibo no pudieron decir lo contrario, tuvieron que aceptar lo que vino, aceptar lo que nosotros estamos planteando. Pero así como dice Aristóbulo, que ellos tienen esos dos poderes, que es el poder económico y el poder mediático, nosotros podemos tener y hacer la hegemonía, hay que decirlo así bien claro, y sin miedo, tener la hegemonía del poder. Y la hegemonía del poder se administra con el poder del pueblo. Hay que montar las redes de distribución. Hay que montarlas. Pero no es montar pajarito a fulanito, a menganito, que va a agarrar y va a hacer porque esto me toca más a mí que a ti. No, 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 no. Hay que montarla por necesidades, de las comunes necesidades del mismo pueblo. Hay que montarla. Igual pasa con la hegemonía comunicacional. Yo he visto al presidente en más de una oportunidad decir, llámame a fulano ahí, por ejemplo, la gente de Misión Verdad, llámamela acá, coño, que quiero hablar con ellos. Llámame a fulano que hicieron un video que me encantó. Y mire usted, las herramientas que utilizan son las más rudimentarias y elementales. Pero este pueblo tiene una capacidad extraordinaria para responder ante la agresión y de una manera amorosa. Te apuesto a que ellos no hablan más lo del Esequibo. Es más, ¿quiere que le diga algo? Yo estuve chequeando al venezolano TV ese que tienen en Miami, esa porquería que tienen en Miami, y no hablan nada del Esequibo. ¿Por qué será? Lo que ellos consideran es una victoria nuestra, lo silencian. Cuando vinieron las primarias del PSUV, lo silenciaron, hasta que salieron con el bodrio ese, que nosotros que le habíamos dado carne, kilos de carne a cada uno, para que fuera a votar y todas estas pendejadas. Pues. Nosotros tenemos un pueblo maravilloso, y un pueblo que está claro, y tenemos un enemigo. Guyana, el pueblo de Guyana, el pueblo venezolano, el pueblo cubano, el pueblo puertorriqueño, el pueblo colombiano, el pueblo ecuatoriano, el pueblo boliviano, argentino, brasilero, tiene un enemigo. Ese enemigo está ahí en el norte. Y cuando hablamos de enemigo, no estamos diciendo que nos vamos a quedar plomo, ni mucho menos. Ojo, no importa, si hay que caerse a plomo, se queda a plomo. Pero no es caerse a plomo, es que nosotros tenemos que convertir no solamente a Venezuela como una potencia. Yo creo que nosotros, obedeciendo las instrucciones del comandante Chávez, tenemos que unir a América, la patria grande, y convertirnos en potencia. Un continente que de tú a tú le diga a Estados Unidos, no, eso no es así. Cero manipulaciones y cero agresión. Y a los que tratan de dividirnos, por ejemplo, en el caso de eso de enseñar una noticia de Fidel, que fue creada por el diario El Mundo, de Miguel Ángel Capriles, o sea, tratan de desunir o de hablar mal de los cubanos, o hablar mal de todos aquellos pueblos que nos han ayudado. Incluso hasta dividir la izquierda. Nosotros tenemos un ejemplo tremendo en lo que es este pueblo. Vean ustedes que este pueblo, y hoy explicándolo, entendió perfectamente lo que es la reclamación. Pero no es inyectándole odio en contra del pueblo guyanés, no. No, no, no. Ahí hay un loco, sí, un loco, que tampoco lo odio, lo que pasa es que está haciendo un títere del imperialismo norteamericano, que es Granger, que se le ocurrió, pues, decir que el Esequibo es mío, entonces venga, Exxon, venga acá, y esto no, eso no es así. Y aquí hay un pueblo para salir a defender eso. Igual, creo yo, allá en Guyana hay un pueblo
que debe estar volteando y viendo al señor Granger, diciéndole a Granger, viéndolo así medio raro, diciendo, ¿qué le pasa a este tipo? Créanmelo, los pueblos han cambiado. Decía, por último, con esto cierro, decía Aristóbulo, ¿ustedes creen de verdad que por qué vino Felipito González aquí? ¿Porque él amaba bastante a la oposición? No, no. No. Él vino aquí porque Venezuela es un mal ejemplo para ellos. La izquierda ahorita les acaba de meter 5 ciudades importantes en España, lo dijo Aristóbulo. Y la correlación de fuerza en votos de esas 5 ciudades importantes pueden darle un carajazo al bipartidismo en España pronto. La preocupación de Felipe González no es ni si Capriles, ni Lilian Tintori, ni si está metido el asesino este aquí, metido en Leopoldo López, metido en el Ramo Verde, no. O Daniel Ceballos, metido en el Ramo Verde, no. Esa no es la preocupación de Felipito, no. La preocupación de Felipito es que la revolución bolivariana es ejemplo ahorita en el mundo. Y nosotros tenemos que conservar ese ejemplo. Tenemos que conservarlo. Un saludo desde aquí al presidente Nicolás Maduro. 2 intervenciones extraordinarias, presidente. La primera en la Asamblea Nacional estuvo extraordinaria y la segunda en el programa. El programa condensó extraordinariamente cómo es todo lo del Esequibo. Y en desagravio, para todos estos pendejitos que andan pasando lo de Fidel, un saludo al comandante Fidel, un abrazo desde aquí a Fidel y al pueblo cubano. Chao, nos vemos la semana que viene.